todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando en el Mall. En esta ocasión estamos reunidos para hablar sobre la problemática de lectura en Chile y las distintas iniciativas que han surgido justamente para poder promover la lectura en niños y niñas. En esta ocasión estamos reunidos con Carolina Anduesa, directora ejecutiva de Fundación CMPC y presidenta del Comité Ejecutivo de la Red por un Chile que lee, Carolina Melo, académica investigadora del Centro de Innovación e Investigación de la Universidad de los Andes y que es fundadora de la Red por un Chile que lee, y Susana Claro, académica investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y cofundadora también de la Red por un Chile que lee. Agradecerles a las tres por estar con nosotros hoy. Carolina, parto contigo. Cuéntenos un poco sobre el panorama actual de lectura en Chile y si nos puede también hablar sobre su estudio. Por supuesto. Bueno, la verdad es que estamos mal y eso no es noticia, ¿no? Llevamos muchos años mal. En lectura, los puntajes en las pruebas estandarizadas vienen bajando en los últimos 10 años. Ya veníamos mal pre-pandemia y con la pandemia esto se agudiza un poco, tampoco mucho más porque ya estábamos bastante mal. ¿Y qué es lo que encuentra este estudio? Es que efectivamente los niños que hoy día están en tercero básico fueron los más afectados por la pandemia, que todos se afectaron un poquito, pero principalmente que el nivel lector de esta muestra de niños que fue participante de este estudio estaba muy por debajo de lo necesario para poder funcionar en un contexto escolar. Entonces, por ejemplo, un niño de cuarto básico está a lo que corresponde un nivel lector de primero básico, es decir, aprendiendo a leer palabras simples, oraciones sencillas. ¿Ya? Un niño de tercero, más o menos lo mismo. Entonces, estamos muy atrás. Y esto, bueno, se repite en todos los sectores. Por supuesto que en los sectores más altos, pudimos verlo ahora con los resultados de la prueba PISA, por ejemplo, retrocedieron más todavía que los niños de sectores vulnerables. Y eso uno se pregunta por qué, cuando debiese ser como al revés. Es que la hipótesis ahí es que a lo mejor el valor agregado que entrega el colegio es diferente, ¿no es cierto? Y está haciendo más efecto en los niveles más altos que los niveles bajos. Es decir, el colegio en un nivel más vulnerable te entrega poco, te está aportando poco en el fondo, ¿no? Eso es un poco la hipótesis que uno podría tener. Y en definitiva, las niñas fueron las más afectadas, lamentablemente, en términos de lectura. Así que eso fue, bueno, lo que nos motivó a partir estas conversaciones, ¿no? Susana, y ligado a lo que comentaba Carolina, que estamos atrás en términos de lectura, ¿cómo puede incidir en que un niño o niña no sepa leer cuando por edad ya debería saber leer? Bueno, buenos días. Sí, es muy preocupante los datos que levantó la Carola Melo en su estudio de 5 comunas, los vimos después reflejados en un estudio que estamos haciendo con la red para también, por supuesto, siguiendo el mismo método, a nivel representativo de Santiago, y vemos que esto se replica en los distintos sectores. Incluso hay estudiantes en los sectores de más ventajas socioeconómicas que también con estudiantes que están atrasados más de un año. Y lo terrible de esto es que el sistema escolar no está preparado para absorber o para trabajar y acompañar a las personas que están, los estudiantes y las estudiantes que llegan a tercero básico sin los niveles adecuados de lectura. El docente que está a cargo nunca aprendió cómo enseñar a leer generalmente, la mayoría no está preparado para enseñar a leer a nivel de primero básico, sino que parte asumiendo que todos saben leer. Y está construido todo de una manera que va dejando más atrás a los estudiantes que no están en el nivel adecuado. Y esto es muy grave para estos estudiantes porque empiezan a creer que el problema de aprendizaje, que ellos tienen un problema de aprendizaje, porque si no pueden estar al día con lo que está sucediendo, empieza a afectar su autoestima académica y por supuesto esto se va arrastrando para los años que siguen y tienen mayor probabilidad de desertar más adelante, mayor probabilidad de repitencia. Esto después afecta también incluso el bienestar emocional de las personas, porque la lectura no solo te abre muchas oportunidades de aprendizaje, sino que además se relaciona con la plasticidad del cerebro, que se relaciona con las tendencias de depresión, etc. Y te da lenguaje para comunicarte, te da un vocabulario más amplio para tener una comunicación más asertiva, es decir, también incide en cómo tú resuelves los conflictos más adelante,
También incide en tu capacidad de desarrollar empatía, porque al leer podemos acceder a ponernos en los pies de otra persona, entender los sentimientos de otra persona, que no hay suficientes situaciones en tu vida como para poder hacerlo, sino lo haces a través de este tipo de herramientas que ha construido la sociedad, el ser humano, ¿cierto? Donde a través de la lectura tú puedes desarrollar y poder entender situaciones de ese tipo. Entonces, toda la parte de convivencia, cohesión social, etcétera, también se ve afectada si no sabemos leer. En suma, la lectura es clave y habilitante para todas las otras aprendizajes que hay. No leer oportunamente es muy grave, no está el sistema preparado para poder resolverlo y por lo tanto los estudiantes empiezan a hacer... el sistema educacional empieza a darles la espalda en cierta forma. Se va generando entonces un efecto dominó, podríamos decir, que va Exacto, incidiendo ese es un buen término. Sí. en todas las partes de la vida. Carolina, y a raíz de esto surge la Red por un Chile que lee, ¿verdad? Carolina y Susana nos han contado un poco del escenario actual. Ahora cuéntanos tú de qué se trata esta iniciativa. Bueno, la Red por un Chile que lee agrupa a más de 100 organizaciones entre fundaciones, editoriales, academia, centros de estudios, etcétera, que nos movilizamos por el tema de la lectura. Y esto partió en parte por este diagnóstico que nos movilizó, que es un diagnóstico que todos de alguna u otra manera teníamos más o menos claro porque llevamos muchos años con este diagnóstico, pero en ese momento, cuando se publicaron los datos del diagnóstico de la Carola, nos movilizó todavía más, nos lo hizo más patente y empezaron a confluir varios factores, varias actividades que hicieron que esto se desencadenara como una especie de avalancha, pero positiva, por la lectura. Entonces, conversaciones acá entre la Carola, la Susana, la Rosita Puga, la Pelusa Orellana, que las quiero nombrar porque son parte muy importante de este comité ejecutivo que estamos tratando de empujar permanentemente esta red, y muchos otros que empezaron a sumarse a esto. Se creó este chat, ¿verdad?, por un Chile que lea, al que cientos de personas, expertos, ministros de educación, especialistas de distintos ámbitos empezaron a sumarse, y también al mismo tiempo el Ministerio de Educación hizo este llamado al Seamos Comunidad, este plan de reactivación, en que llamó a distintas instituciones a sumarse, y ahí empezaron como si fuera como una caja de resonancia a aparecer todos estos temas de por qué no nos unimos por la lectura, y también al mismo tiempo, con un grupo de organizaciones habíamos estado trabajando en una campaña por la lectura, entonces decidimos sumarnos como parte de esta Red por un Chile que lee. Y bueno, eran como momentos en que estábamos todos como con esta pasión por transformar este diagnóstico en acción, y uno estaba a un lado inscribiendo la página web y el otro estaba sacando el Instagram, porque es como la misma urgencia que sentimos hoy en día, que en algunas semanas esa urgencia, ese diagnóstico se transformó en esta acción y en esta acción colectiva tan impresionante que ha sido esta Red por un Chile que lee. Carolina, recién Carolina nos contaba un poco de los actores, ¿verdad?, que son parte de esta red. Si nos pudieras tú hablar sobre cuál es el objetivo principal que tienen ustedes como Red por un Chile que lee. Nosotros como red tenemos por misión lograr y contribuir a que logremos juntos el que todos los niños, niñas y adolescentes de Chile puedan leer comprensivamente, de acuerdo a su nivel de desarrollo, y disfrutar de la lectura. Esa es nuestra misión, ¿ya? Y lo hacemos a través de articular el trabajo entre todas estas distintas instituciones que conformamos la red. Y Carolina, si nos puedes contar un poco de los objetivos que ustedes han planificado durante el 2023 a 2025, las mesas de trabajo, háblanos un poco sobre eso. Bueno, nosotros tenemos una forma de funcionamiento. Tenemos este comité ejecutivo del que participamos nosotras, más las otras personas que te comenté, un grupo motor más ampliado en el que se suman otras instituciones, y al mismo tiempo tenemos mesas de trabajo, son 7 mesas de trabajo que sesionan permanentemente. Estamos hablando de horas y horas de personas, de especialistas, de personas que están poniendo a disposición gratuitamente por la lectura de los niños y niñas de Chile. Tenemos mesas de trabajo de diagnóstico y monitoreo en el que participan la Susana y la Carola, de temas de rezago y tutorías, mesa de trabajo de infancia y de cómo vamos preparando a los niños para este proceso a través del lenguaje y con su familia. Está la mesa de campaña y comunicaciones, que está haciendo muchas acciones para poder difundir
el mensaje de la red, está la mesa de financiamiento y alianzas, la mesa de estrategias educativas. Entonces estamos hablando de decenas de personas y especialistas que están permanentemente trabajando y nosotros lo articulamos desde este grupo motor ampliado y desde este comité ejecutivo para estar de alguna manera planificando estas acciones. Nosotros tuvimos una planificación estratégica durante el primer semestre de este año que tiene estos objetivos más macro que contó la Carola, pero para poder ir de alguna manera encarnando eso en distintas actividades, mesas de trabajo que tienen ciertas acciones concretas durante este 2023 y otras que estamos preparando ya para este 2024. Al escucharlas es como que tuvieran todo más o menos bien resuelto, pero la Caro recién mencionaba la importancia de la planificación. Susana, ¿cómo se planifican los objetivos que tienen ustedes como red? Mira, esta red funciona de manera bien distribuida porque lo que queremos más es aprovechar el conocimiento que está distribuido en distintas organizaciones que llevan algunas mucho tiempo trabajando, otras son más nuevas, tienen distintos puntos de vista. Entonces, queremos hacer algo que no se ha hecho en 160 años. Desde que se formó el sistema educacional el sistema de educación de Chile, en 1860 es la ley de la instrucción primaria, ahí se dice, se pone como, se encomienda, digamos, al sistema educacional que enseña a leer. Entre otras, eran solo 3 objetivos: enseñar a leer, matemáticas para poder entender el sistema de moneda, y ética, religión. En el fondo enseñar moral, etcétera, que era como más prioritario probablemente en esa época, pero lectura era una de un tercio, digamos, de la misión del sistema educacional. Hoy tenemos millones de objetivos para el sistema educacional y aún no hemos logrado desde esa época que todos los estudiantes de una generación puedan aprender a leer oportunamente. Estamos hablando de 200.000 estudiantes que cada año terminan segundo básico y por lo menos 60.000 están en nivel de primero básico, que es lo que hemos visto. O sea, ni siquiera está a mitad de segundo básico, sino que se quedó 2 años atrás. Entonces, este es un dilema que es muy complejo, a pesar de que enseñar a leer es algo más o menos técnico, está resuelto. Tenemos también en la red profesores, docentes que han enseñado a leer a todo su curso en situaciones muy adversas, como en escuelas rurales, a veces en redes de colegios que son también con mucha adversidad, con estudiantes que vienen de contextos muy vulnerados, etcétera, y logran resolver más o menos para casi todos el desafío de que aprendan a leer, y entonces estos niños pasan de ser básicos con unas herramientas preparados para lo que sí. Pero cuando vemos todo el sistema, los 200.000, ahí es donde falla nuestro conocimiento como sistema educacional, como país. Entonces lo que busca la red es buscar ese conocimiento que está disperso, articularlo, potenciarlo y aprender más rápido a hacer algo que no hemos hecho en 160 años. Entonces ese es nuestro sueño. Estamos en verdad abriendo camino, es una manera nueva de trabajar y es con el sector público, el sector privado, ¿cierto? La academia, la sociedad civil. Así que estamos definiendo, como tú dices, no todo está resuelto, sino que estamos haciendo camino al andar para no hacer lo que hemos hecho en 160 años. Carolina, y hablando, ligado a lo que decía Susana, se acerca el fin de año, ¿verdad? Es una red que ha impactado y que busca seguir haciéndolo a lo largo de los años. Si nos puedes contar cuáles han sido los principales logros que han tenido durante este año. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que los logros son gracias al aporte de todas estas personas, de todas estas organizaciones, de todas estas fundaciones que han puesto a disposición sus conocimientos, sus recursos, su tiempo al servicio de esta red desinteresadamente. Y bueno, yo siento que hemos tenido hartos logros. El primero son los temas de aprendizaje colectivo, justamente, que es cómo todas las instituciones, todas las personas que somos parte, hemos podido aprender unos de otros y articularnos a partir de la red. Hemos tenido distintos encuentros, pero también hemos tenido instancias formales e informales en las que hemos ido armando nuevos proyectos en conjunto y articulándonos para llegar más y mejor a los distintos lugares y poblaciones que están en situaciones más desaventajadas en el país. Entonces, lo primero es ese aprendizaje colectivo y cómo esta red está acelerando eso a partir de todos estos encuentros entre las instituciones que son parte. Lo segundo, yo diría, es esta campaña comunicacional que ha tratado de incidir a nivel público con ideas para poder promover la lectura desde distintos niveles, por ejemplo, también desde el hogar y las familias, incluso con actividades como la hora de la lectura, en que tratamos de que todo el país parara durante 1 hora a las 12 del día
y todos estuviéramos leyendo para darle la relevancia que significa este tema de la lectura, y nos llegaron fotos de niños en bosques, niños en bibliotecas públicas, en salas de clase, gente trabajando en la Plaza de la Ciudadanía, etcétera, leyendo, que fue muy bonito también. Entonces está el tema de la campaña. Está el tema también de cómo conectar la teoría, la práctica a las personas que están en la academia con las distintas instituciones y cómo también compartir conocimiento, y en ese sentido hemos avanzado en seminarios, por ejemplo, que llamamos seminarios en el corazón de la lectura, para poder también transmitir todos estos conocimientos de cómo se enseña y se aprende a leer. Partimos en Santiago, pero hemos también querido descentralizarlo y llevarlo a regiones, entonces ya se han hecho en Valparaíso, en Concepción, en Antofagasta, y queremos seguir descentralizándolo el próximo año. Y también tenemos temas importantes de incidencia pública. A nosotros como red nos invitaron a ser parte del Consejo de Reactivación Educativa como representantes de la sociedad civil, y ahí hicimos llegar nuestras propuestas. Dentro de las 18 recomendaciones hay 5 que tienen que ver directamente con lectura y que están relacionadas con un documento de propuestas y orientaciones que también emergió de la red, de una mesa de estrategias educativas, que además lo consensuó con toda la red y que hicimos llegar al Ministerio. Entonces también estamos trabajando temas de incidencia y de cómo llegar con esta voz y aprendizaje de las distintas organizaciones, de cómo tenemos que movilizarnos como país por la lectura. Y bueno, y además de este tema de poner esta temática tan relevante en agenda, también está el diagnóstico, el levantamiento de datos. Para poder movilizarnos necesitamos tener información, necesitamos tener datos. Entonces, así como está este estudio fundante de la Carola, estamos levantando datos a través de esta comisión de trabajo, de esta mesa que está levantando datos de la región metropolitana, pero también creando instrumentos que nos permitan ir monitoreando cómo están leyendo los niños y niñas en el país. Entonces, ese tema también es muy importante, ya hemos avanzado y queremos seguir avanzando en eso. Bueno, sin duda hay importantes logros, y Carolina, si hablamos de proyecciones, ¿verdad?, para el próximo año, ¿qué pretenden ustedes como red? Yo te diría que tenemos objetivos que podríamos agrupar como en 4 áreas principales. Lo primero, respecto a la red propiamente tal, seguir creciendo, avanzando en este aprendizaje interno que se va produciendo, lo que explicaba la Carola, y al mismo tiempo estamos en el proceso de constituirnos como corporación. ¿Ya? Eso es importante porque nos da cierta como estructura para poder seguir avanzando y creciendo. Luego, en términos de impacto en la política pública, lo que explicaba la Caro también, ¿no es cierto?, cómo podemos tener mayor incidencia. Soñamos con hacer un pacto por la lectura, que tenga un efecto, que estemos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Sentimos que estamos en un momento en que confluyen las fuerzas y ya no hay discrepancias, a veces hay mucha... en otros países en estos minutos se debate mucho, por ejemplo, cómo se debe enseñar a leer, si se debe enseñar las letras o no se debe enseñar las letras. Hoy día en Chile esa discusión está bastante zanjada, diría. Hay mucho consenso respecto a la importancia de partir temprano en la enseñanza, hacerlo de forma lúdica, ¿no es cierto? Y tenemos esa misión de que todos los niños aprendan a leer oportunamente, como comentábamos. Entonces, hacer este pacto por la lectura como red es muy importante. Luego, como contribución hacia los docentes, estamos en deuda ahí, ¿no es cierto? Y estamos trabajando con las universidades, con programas de formación continua, ¿no es cierto? Seguir entregando herramientas, estamos también con un repositorio para que llegue al aula todas estas estrategias y poder aportar ahí. Y a regiones. Y a regiones, muy importante. También trabajo con la familia a través de las campañas, de seguir insistiendo en la importancia de la lectura. Ahí tenemos harto trabajo también con la red en la mesa de fomento lector, de cómo incentivamos que se lea dentro de la familia. Y por último, también como comentaba la Caro, el tema del monitoreo, seguir creciendo en datos, porque los datos nos permiten ir ajustando la marcha y viendo qué funciona, qué es lo que está pasando finalmente dentro de las salas de clase, en nuestro país y en todas las regiones, no solamente en la región metropolitana, y poder tener este sistema de monitoreo ya en pie para el 2024 es lo que aspiramos. Perfecto. Susana, a nivel país, con todos los actores que están involucrados en este término de la lectura o también los que debiesen estar involucrados, ¿qué desafíos me puedes contar que han identificado ustedes?
Bueno, los desafíos están en la misma línea de estos 4 palancas que les decimos. El primero, que es interesante porque cada uno tiene su favorito. Es experta y tiene más experiencia en distintas áreas, entonces eso es lo fascinante de esta red, ¿cierto? Pero para mí una muy importante es mantener el tema en agenda, que el tema, que la lectura, que es una habilidad tan fundante, tan crucial para el resto del desarrollo integral de un estudiante, porque no solo el desarrollo académico, sino también, como hablamos antes, el bienestar emocional, la convivencia, etc. Entonces, que no esté en agenda y que no sea un tema desde que lo estamos midiendo, porque hace tiempo que sabemos que solo 1/3 de los estudiantes de Chile está logrando aprender a leer oportunamente. Entonces, ¿cómo eso no se transformó inmediatamente en un titular gigantesco por muchos días? Porque generalmente aparece la noticia, todos se espantan y después nadie hace nada. No estaba en los programas presidenciales, está como secundario, ¿cierto? Dentro del Ministerio de Educación también está como varias capas más abajo. Entonces, uno de nuestros desafíos es que esto se mantenga en agenda todo el tiempo, que no sea reemplazado por las otras cosas. Entonces, eso. Otro desafío es asegurar que la habilidad de enseñar a leer, el conocimiento sobre la enseñanza y la lectura llega a todas las salas de clase. Esto nos enseña tan directamente en las escuelas de educación porque te preparan como docente de educación básica. Entonces, solo en algunos lugares sales con la habilidad específica de lectura en primero básico. Es algo muy específico que uno no sale con un título de docente de primero básico, ¿cierto? Entonces, esa habilidad queremos poder asegurar que está en todas las salas de clase. ¿Qué otros desafíos? Bueno, el de los apoderados, que en todos esa es la tercera palanca, los hogares. Va a ser mucho más fácil para los docentes poder enseñar a leer a un curso completo si en todos esos hogares se leen 15 minutos al día y de una manera también que sea un buen recuerdo, un recuerdo emocionalmente positivo, y tú lees y entonces no tiene que el niño o niña estar leyendo, puede estar leyendo al apoderado, incluso puedes inventar la historia que hay en una revista, en un libro, etcétera, pero esta idea de lectura permanente va facilitando el camino para nuestra misión importante. Entonces queremos que eso suceda en todos los hogares posibles de Chile. Sobre todo inicialmente en los primeros años. Yo sigo leyendo con mis hijos que tiene 13 años y todavía leemos, y la verdad que es una de las experiencias más bonitas que uno puede tener con tu hijo o tu tutoriado, para los que son apoderados y no son padres directos. Estar ahí, ese momento es maravilloso. Uno cree que es muy sencillo generar este hábito de lectura, es cosa de tener un libro, pero ¿cómo se puede entonces establecer un ambiente quizás para estar con tu hijo, tu hija, o no sé, y generar un espacio donde ellos también se motiven a leer? Claro. Bueno, primero tienes que mostrar interés. Los niños y niñas se contagian con los intereses de los adultos. Entonces, si tú dices como, mira esto que encontré acá, es que mira lo que dice, te lo voy a mostrar, mira, y te pones así en una forma que sea acogedora, finalmente el niño o niña se va a entregar. Porque obviamente hay unos que dicen, no, quiero, no sé, pues hacer otra cosa, pero el entusiasmo del apoderado es irreemplazable y a eso se van a plegar todos los estudiantes. No sé si ustedes han tenido otra experiencia. Ponerle harto color a la lectura. O sea, ya que tus papás, ¿no es cierto?, o tu mamá, tu papá, tu apoderado, deje su celular y te preste atención por 15 minutos continuados, donde conjuntamente estamos mirando este objeto que es el libro, con dibujos, donde voy apuntando las palabras, donde uso la voz, donde lo miro, pregunto. O sea, se produce un momento que es muy mágico, muy especial, y eso va sembrando una semillita que después germina y hace que sea mucho más fácil el aprendizaje de la lectura. ¿Eso realmente marca la diferencia, esos pequeños 15 Muchísimo. minutos, Sí. esos hábitos? De hecho, está comprobado Sí. que marca la diferencia, ¿verdad? De hecho, en el estudio que gatilló el comienzo de la red, en este estudio que comentamos, también vimos, ¿no?, porque hemos continuado analizando los datos, y uno de los datos que muestra el estudio es que efectivamente aquellas familias que leyeron más durante la pandemia se vieron menos afectados los niños en sus resultados después lectores. Es decir, es un factor protector también. O sea, generar los espacios en la casa de lectura son importantes. Y para ir finalizando también, les hago la misma pregunta a las tres. Carolina, parto contigo. Ustedes tres sin duda son personas importantes en esta red y que impactan tanto a nivel familiar como en los niños y niñas. ¿Qué ha significado para ti, Carolina, trabajar en la red por un Chile que lee?
Bueno, para mí ha sido una tremenda oportunidad trabajar en esta red, de poner al servicio algo que yo siempre he sentido, algo que para mí ha sido importante en mi vida, que es muy importante en mi familia y que es muy importante en mi trabajo también. Y en ese sentido yo siento un enorme agradecimiento por todas las personas que han sido parte de esta red. Siento que todos han ido poniendo algo de sí mismos, y cuando me los encuentro en las reuniones y cuando me los encuentro en las distintas instancias en que estamos juntos, siento un agradecimiento enorme de que se hayan sumado a esto y hayan puesto de su parte. También siento algo que es muy especial, que para mí ha significado este aprendizaje colectivo, esta comunidad de estar juntos en esto. Yo he aprendido mucho de la red, he compartido mucho y siento que nos estamos movilizando juntos, que es un sentimiento muy, muy motivador también. Y en ese sentido comparto el entusiasmo por este tema. Creo que estamos en momentos en que tenemos hartas noticias que son bien, a veces como que desilusionan y generan un poquito de impotencia. Y nosotros lo que queremos es lo contrario, es movilizar el entusiasmo. Entonces, eso es lo que pasa en esta red, que cuando uno se cae, el otro te levanta. Entonces, poder como entre todos movilizarnos por el tema de la lectura. Y finalmente diría como una gran responsabilidad de estar en este lugar por el aprendizaje de todos los niños, niñas, no solamente de los míos, no solamente de los que puedo impactar a través de la Fundación, sino que de todos los niños, niñas y adolescentes de Chile, una gran responsabilidad que tenemos como red de poder movilizar eso como país. Carolina, para ti, ¿qué ha significado trabajar en la Red por un Chile que lee? La verdad que ha sido muy emocionante ver el interés y la disposición de tantas personas. Nosotros estamos acá hoy día, pero representamos a cientos de personas que trabajan incansablemente día a día, y mucho más que nosotros probablemente, por los niños de Chile, ¿ya? Los profesores, las personas que trabajan en las fundaciones, las editoriales, las universidades, todos los que estamos siendo parte de esta red. Entonces, ver esto en acción, ver cómo cada mesa se organiza y genera actividades y encuentros y van a regiones, y cómo hay interés en todos lados por este tema, es muy emocionante y esperanzador. La verdad que a pesar de lo difícil de las noticias y lo sombrío de los resultados, ¿no es cierto? Porque cuando primero di a conocer los resultados de este estudio, era bien deprimente, como que uno no venía a traer muchas buenas noticias, más bien una cosa, si bien ya sabíamos, esto como que vino a recordarnos y a remecernos lo mal que estamos. Entonces, poder ver ahora el otro lado, el lado esperanzador, donde uno ve que realmente hay voluntades, hay un movimiento que es único en la historia de Chile, donde esta cantidad de instituciones, ¿no es cierto?, de personas se unen por un objetivo común tan noble como es que los niños y niñas aprendan a leer, conmueve. A veces la investigación tiende a quedarse dentro de las cuatro paredes de la universidad, o es publicar, ¿no es cierto?, en artículos afuera y no llega a las salas de clase. Entonces, que en este caso los resultados de un estudio hayan logrado permear de una manera que aporte a la sociedad, la verdad que es emocionante. Así que esperamos poder seguir contribuyendo y que de verdad, logremos hacer esta gran misión que tenemos, como decía la Susana, en que todos estos años no lo hemos logrado. Y para finalizar, Susana, ¿qué significado para ti? Ya lo han dicho todo, la verdad que es muy emocionante ver tenemos más de 120 organizaciones distintas en la red, y con una pasión y una entrega y todo, como decía, desinteresadamente. O sea, acá lo que está motivando a todas estas personas es asegurar que todos y todas los niños de Chile tienen la oportunidad que tuvimos nosotros de disfrutar y sentirnos acompañados por la lectura, ser no solo una herramienta, sino también un acompañamiento, ¿cierto? La lectura es algo maravilloso que ha cambiado la vida de tantas personas para bien. Y creo que en particular lo que más me motiva es que si logramos resolver este puzzle de cómo enseñar a leer a la escala que necesitamos, o sea, para toda una cohorte, si el sistema de educación logra ese desafío, vamos a poder ahí empezar a lograr las otras cosas más complejas que ahora decimos tanto que es tan importante. Pensamiento crítico, desarrollar empatía, etcétera. Todas esas cosas son más complejas aún. Entonces, este desafío nos va a dar un camino sobre cómo empezar a resolver cosas más complejas. Entonces,
Pues hasta ahora no hay nada que sepamos hacer a la escala de una corte completa, así que ojalá podamos lograr esto y de ahí celebramos y seguimos con los próximos desafíos. Esperamos que se vayan cumpliendo esos desafíos. Agradecerle a las tres, felicitarlas también por la labor que hacen y cómo impactan en niños y familias enteras. Agradecerle a Carolina Anduesa, directora ejecutiva de Fundación CMPC y presidenta del Comité Ejecutivo de la Red por un Chile que lee. Carolina Melo, académica investigadora del Centro de Innovación e Investigación de la Universidad de los Andes y cofundadora de la Red por un Chile que lee, y a Susana Claro, académica investigadora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y también cofundadora de la Red por un Chile que lee. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes los dejamos invitados para un próximo Conversando en EMOL. Muchas gracias.